Lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando toda la noche. Bienvenidos al canal La Hora del Miedo. Si disfrutas del verdadero terror, suscríbete ahora y únete a nosotros. Pero te lo advierto, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Vamos con la historia. Vivimos en la era de la información. Creemos que nuestros teléfonos y aplicaciones nos dan control sobre la realidad. Nos prometen el atajo, el destino, la ruta más rápida. Pero, ¿qué pasa si esa misma tecnología, diseñada para mostrarnos el camino, empieza a revelar las verdades que la realidad deliberadamente oculta? Las paradas que no queremos hacer. Las fechas que no deberíamos conocer. Mi nombre es Alex, y solía ser un creyente fanático del código limpio y la lógica binaria. Mi vida giraba en torno a la perfección de los algoritmos. Y la aplicación que encontré no estaba en ninguna tienda oficial. La descubrí en un rincón oscuro de la red. Un foro de tecnología sombría donde se hablaba de software de sombra. El nombre críptico me llamó. Phantom Maps. El desarrollador anónimo, bajo el alias de Charon, afirmaba que era un servicio de realidad aumentada que corregía errores temporales en el entorno. Un mapa que miraba más allá del presente. La instalé por mera curiosidad profesional. Quería desmontar el malware o la broma. La interfaz era sorprendentemente simple. Un mapa satelital normal con una capa de superposición, casi imperceptible, de un color azul verdoso que pulsaba suavemente. Al principio, no noté nada. Era solo un mapa funcional, con tráfico, rutas y una pequeña, inquietante anomalía. En las zonas densamente pobladas, noté puntos. Pequeños avatares grises estáticos que no se movían con el flujo normal del tráfico peatonal. Estaban siempre en ubicaciones específicas, en esquinas viejas, frente a parques donde había habido accidentes, o en las entradas de edificios históricos con fama de estar embrujados. Eran nodos de silencio en el mapa del caos. Al hacer zoom en uno de ellos, la aplicación me mostró una tarjeta de identificación minimalista. No un perfil social, sino datos esqueléticos. Nombre completo, fecha de nacimiento y, lo más escalofriante, fecha de fallecimiento. Con una precisión hasta el minuto. Comprendí con un escalofrío que perforó mi lógica. Phantom Maps no mostraba a la gente viva, mostraba a la gente muerta. Avatares grises de personas que habían fallecido en o cerca de esa ubicación, condenados a la estática de su último lugar conocido. Eran las almas perdidas de la ciudad, catalogadas como meros errores de datos. Mi primera reacción fue la negación científica. Busqué obituarios y archivos policiales. Crucé los datos del avatar gris frente a la panadería de mi esquina. La mujer había muerto de un ataque al corazón allí hace 15 años. El joven estático en el puente había saltado hace una década. La precisión era del 99.9%. La aplicación funcionaba. Mostraba los fantasmas de la ciudad, no como sombras gimiendo, sino como puntos de interés permanentes. Dejé de usar el modo satelital. Comencé a usar el modo de realidad aumentada. El verdadero terror vino cuando apunté mi cámara a mi propia sala. El mapa se superpuso a mi entorno físico y la vi. Una mujer de mediana edad, translúcida, de un tono azul verdoso, sentada en mi sofá, donde yo solía leer. Mi madre había muerto de una embolia en esa silla hace 2 años. Ella estaba allí, sentada, con una expresión de tedio tranquilo, inmóvil,
salvo por una sutil pulsación azulada. Ella era un error permanente en mi hogar. La aplicación no solo mostraba dónde habían muerto, mostraba cómo se habían quedado. Era la fotografía post-mortem del espíritu. La adicción se apoderó de mí con la ferocidad de un virus. Yo no era un médium. Era un observador de la fatalidad. Pasaba las noches caminando por la ciudad, con el teléfono en alto, como un profeta digital. Veía a parejas jóvenes riendo, caminando por las calles, pero Phantom Maps me mostraba sus yoes futuros, avatares grises estáticos en esa misma esquina, marcados con una fecha de muerte posterior, a veces décadas después. La aplicación no solo mostraba el pasado, también mostraba un futuro ya grabado. La ilusión de libre albedrío se desmoronaba con cada actualización de ubicación. Pero la aplicación tenía otra capa de horror. En ocasiones, al hacer zoom en un avatar muy antiguo, veía que sus bordes se difuminaban. El texto de la ficha cambiaba. Estado, migrado. El punto gris desaparecía del mapa. Le pregunté al foro de tecnología oscura sobre esto. Sharon respondió con un críptico mensaje. Todo lo que no es estático encuentra una nueva ruta. El tiempo no se detiene para el código obsoleto. Me aterrorizó la idea de que los fantasmas podían moverse. Una tarde, mientras revisaba mi propia casa, el pánico se hizo visceral. Estaba en mi escritorio, analizando el código de la aplicación, que era una maraña de cifrado impenetrable, por cierto. Apunté la cámara a mi baño, y la aplicación mostró un avatar gris nuevo junto a la bañera. Era yo, mi propia figura estática. Imagen 3, avatar gris del protagonista en el baño. La ficha de datos se desplegó con frialdad. Nombre, Alex. Estado, estático. Fecha de fallecimiento, aproximadamente en 3 días, 3:00 AM. La ubicación, mi propio baño. El miedo me golpeó como un fallo de sistema. 3 días. 72 horas hasta convertirme en un punto gris estático en el baño de mi propio apartamento. Intenté desinstalar la aplicación con código forzado, con root access. Pero el botón de desinstalación se había difuminado en el código fuente. La aplicación no se iría. Se había anidado en el corazón de mi sistema operativo, o peor aún, en mi propia percepción. Llamé a mi mejor amigo, David, un experto en seguridad y hacking ético. Le envié capturas de pantalla de mi avatar. Él me dijo que era la pieza de malware más cruel que había visto, con una capa de deepfake tan perfecta que jugaba con mi paranoia. Pero al mismo tiempo, su voz sonaba insegura, temblaba. Me preguntó cómo Phantom Maps podíamos ya haber accedido a archivos tan sensibles como las fechas de muerte reales. Las 72 horas fueron una tortura existencial. Evité el baño como si fuera un portal. Dormí con la luz encendida, acurrucado en el sofá. No quería convertirme en el error estático que marcaba la aplicación, un monumento a mi propia cobardía. En la segunda noche, la aplicación no solo me aterrorizó, me dio un ultimátum. El avatar de mi madre en el sofá seguía inmóvil. Pero el mío con la fecha de muerte inminente, ya no estaba en el baño. El punto gris se había activado. Estaba en el modo caminando. Mi propio fantasma, mi yo futuro muerto, estaba moviéndose lentamente por la casa, siguiendo una ruta marcada por la aplicación. El punto gris avanzaba por el pasillo, paso a paso, acercándose a mi sala. Yo estaba acurrucado en la oscuridad, con el corazón latiendo desbocado, viendo en la pantalla del teléfono el icono de mi propia muerte venir por mí.
guiado por un GPS espectral. El sudor frío me empapó la ropa. El punto gris se detuvo justo detrás de mi posición real. Una voz, digital y hueca, sin inflexión humana, salió del altavoz de mi teléfono, resonando en el silencio de mi apartamento. La voz de Phantom Maps, o tal vez la voz de Sharon. Error temporal corregido. La estática ha encontrado su camino. La ruta final es precisa. Sentí un frío intenso en mi nuca, como el aliento helado de un servidor. No me atreví a girar. En la pantalla del teléfono, mi avatar gris estaba ahí, con la flecha de navegación apuntando directamente a mi espalda, y vi la última actualización del estado. El texto parpadeó con un azul neón frío. Destino alcanzado. A la mañana siguiente, David encontró mi cuerpo. Me había sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, abierto en la aplicación Phantom Maps. Murió sin signos de violencia. Aterrado, con los ojos fijos en la pantalla y una expresión de horror congelado. Murió por el shock de la inevitabilidad. El miedo a la verdad digital. El forense determinó la hora de la muerte. Exactamente las 3:00 am del tercer día. La precisión del algoritmo era absoluta. David, incapaz de desinstalar la aplicación, guardó mi viejo celular. En ese teléfono, Phantom Maps sigue abierta, funcionando en segundo plano. Y si haces zoom en la ubicación de mi sofá, encontrarás un avatar gris estático. Yo. Con mi fecha de fallecimiento correcta, pero la historia no termina con mi estática. Una semana después, David me llamó. Su voz era apenas un susurro. Me dijo que había encendido su propio teléfono. Él había tenido la imprudencia de descargar Phantom Maps para investigar el código. Me dijo que mientras conducía a casa, la aplicación se actualizó en su teléfono y vio 2 avatares grises estáticos en mi sofá. El mío y el de mi madre. Pero luego vio un tercer avatar que no había visto antes, pequeño, brillando con un tono más oscuro de gris. El avatar de David, estático en la puerta de mi apartamento, con la fecha de muerte. Hoy a medianoche, David entró en pánico. Encendió el modo realidad aumentada. Apuntó la cámara a la puerta de su propia oficina, donde estaba hablando por teléfono, y me vio. Me vio a mí, Alex, en mi forma estática de fantasma azulado, sentado en la silla de su escritorio, esperando. «No eres un error de datos, Alex», susurró David, la desesperación en su voz. «Eres una infección, y la aplicación nos está atrayendo a todos al lugar donde moriremos». Supe que el ciclo se repetía. El fantasma se mueve, y el vivo, por su propia curiosidad tecnológica, se acerca a la trampa. No intenté tranquilizarlo. Simplemente le dije: «No luches, David. Solo se vuelve estático al final. Deja que el código te guíe». Colgó. Ya a medianoche, leí las noticias. David, hallado sin vida en su auto, justo afuera del edificio donde había muerto mi madre y yo. Ahora, los avatares grises en mi sofá son 3. Y el desarrollador anónimo, Sharon, sigue subiendo actualizaciones al foro oscuro. Y si mi fantasma fuera lo suficientemente evolucionado para manipular la tecnología, probablemente estaría haciendo esto: escribiendo un guión, compartiendo mi historia, para que más gente, impulsada por la curiosidad o la desesperación, descargue la aplicación, para que más puntos grises se unan a la red estática de Phantom Maps. Y tú que estás escuchando esto,
¿Revisarás ese foro oscuro? ¿Buscarás una aplicación que promete corregir los errores de la realidad? ¿Y si al descargarla descubres que tu avatar ya está marcado? Solo una advertencia. Cuando tu punto gris se active en modo caminando, no te gires, o verás la cara de la inevitabilidad y te convertirás en un error estático más en el mapa de la vida. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.